Bueno, vamos a comenzar. Todo va a quedar grabado. Después va a ir al drive. Perfecto. Ese que te pasé donde donde están consolidados todos los EFIP de este mes y también están consolidados los EFIP pasados. ¿Sí? ¿Cuál es la Bien. diferencia entre los EFIP pasados y este? Que este está más apuntado a la parte práctica. Quizás los otros, los anteriores, tanto el curso de diciembre como el curso de el primer semestre de 2022, estaba más apuntado quizás a lo teórico. Y lo que me pasaba es que por ahí les hablaba a los pibes una hora y cuarto, 45 minutos, y después cuando íbamos llegando al final del curso te das cuenta que nadie había entendido nada, nadie te había preguntado nada. Entonces dije, bueno, este semestre vamos a cambiar la metodología Bien. y vamos a llevarlo, digamos, a algo más práctico. Si bien en cada uno de los encuentros vamos a ver algo de teoría, más que nada lo que está relacionado con los procesos de gestión, más que nada lo que vamos a ver es cómo podemos aplicar o cómo podemos desarrollar los distintos procesos de gestión. Eso es lo que vamos a ver en cuanto a lo teórico. Y después, Bien. como les dije a los otros chicos, tienen a disposición son más de 20 horas de grabación, en donde tienen desarrollado todo lo teórico, y también tienen, pero más chiquitita quizás, desarrollada la parte práctica. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver todos los casos que se están tomando ahora en la virtualidad, que aparentemente se cortaría el 30 de julio, y después veremos algunos de los casos presenciales. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que este examen, este FIP1, nunca fue tomado de forma presencial. ¿Sí? En el momento en donde se cambió la modalidad de FIP, fue en el 2000, sí, el primer semestre del 2020. ¿Sí? Hasta el 2019, el FIP1 consistía en desarrollar los 4 trabajos de seminario de práctica, algo totalmente distinto al seminario de práctica actual, y a partir de ese primer semestre del 2020 se cambió el seminario a el que todos conocemos de Virtual Pagos, y después también se cambió la modalidad de FIP, en donde ahora se realiza un examen primero teórico y después un examen escrito, ¿sí? Inicialmente, y después un examen oral. ¿Sí? Bien. Tiene la misma modalidad que seminario, que FIP2, con la diferencia que en el FIP1 el caso a resolver es uno solo y en el FIP2 son 2. ¿Sí? Esa quizás es la única diferencia entre uno y otro. Así que nosotros tomamos algunos casos de los presenciales de FIP, que más o menos son los que entran dentro de las 4 materias que forman parte del EFIP 1. ¿Sí? Así que esos son los casos presenciales que vamos a ver. Lo importante acá no es cómo uno resuelve el caso, sino que pueda entender cuál es la dinámica a la hora de responder y a la hora de generar las respuestas para los casos. ¿Sí? Esa va a ser la finalidad. Mientras uno vaya entendiendo cómo se van articulando los distintos temas del examen, podríamos decir que está resuelto. ¿Sí? Bien, vale aclarar esto porque no sabemos, hasta que no empiecen a tomar el examen presencial, no sabemos qué casos va a haber, si son nuevos, son los mismos que se tomaban hace 2 años atrás. Bueno, es como todo absolutamente nuevo en el caso de FIPO. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, nada, eso. Ojalá puedas rendirlo de manera virtual, ¿sí? Siempre es un plus y es mucho más simple el examen, dura 1 hora. Si vos vas a Córdoba, perdés todo el día porque tenés que viajar, porque tenés que estar muy temprano a la mañana en el campus, porque el examen comienza cerca de mediodía y entre que corrigen y empiezan la instancia de los horarios, bueno, se te hacen las 5 o 6 de la tarde cuando recién estás saliendo del campus. Sí, Claro. así que nada, ojalá puedan extenderlo por lo menos hasta fin de año. Y bueno, si no, que le busquen una vuelta como para que lo puedan rendir cada uno desde su causa. Pero bueno, en fin. Vamos a comenzar. Vamos. En este primer encuentro, sí, vamos a tener, en todos los encuentros vamos a tener lo mismo, un poco de anclaje teórico, y vamos a ver, creo que van a ser 3 casos de los 4
porque no creo que lleguemos a ver los 4, no por una cuestión de tiempo, o por ahí sí, no sé, no voy a decir nada. La realidad es que cada encuentro tiene un anclaje teórico y después tiene 4 casos virtuales, ¿sí? En este caso, y después serán presenciales a partir del encuentro 3, me parece. En el 3 creo que vamos a tener 2 virtuales y 2 presenciales. Yo mañana les voy a estar mandando el PowerPoint completo, con el curso completo. Ahora solo tenemos las primeras 2 semanas. Este te lo pasé, ¿no? No sé si estaba en el otro. ¿Estará ahora el que pasaste recién? No sé si está ahí, pero bueno, Bueno, vos no lo viste. no lo vi. Ok, no lo viste, entonces te lo paso después por las dudas. Mejor dicho, mañana te lo voy a pasar, te voy a pasar completo, así que Bien. no tiene sentido que te pase este. Bien, bueno, comencemos. Para comenzar, si a mí siempre me gusta empezar por el principio, ¿sí? De alguna manera, empezar por el principio significa tratar de entender cuál es el ABC de la gestión de recursos humanos, ¿sí? Cuando uno habla de gestión de recursos humanos, hablamos de gestionar a las personas que trabajan dentro de una organización, pero también debemos entender la forma en que vamos a gestionarla. Y para eso Chevenato propuso los famosos 5 subsistemas de gestión. De alguna manera, lo que Chevenato nos vino a mostrar con estos 5 subsistemas de gestión es cuáles son los procesos que recomendaría o aconsejaría que se lleven adelante dentro de un área de recursos humanos. Y es así como fue dividiendo en 5 grandes bloques, lo que para él significa gestionar a las personas dentro de una organización. Y lo hizo pensando o en función de 2 cuestiones. Primero, poder contar con políticas, con procesos que gestionen al capital humano dentro de una organización. Y segundo, para que todas las organizaciones puedan cumplir sus objetivos. ¿Sí? Por eso es muy importante en la actualidad que siempre los lineamientos generales y los lineamientos del Departamento de Recursos Humanos estén alineados. ¿Sí? ¿No? Que normalmente lo que pasa en las empresas es que el proyecto empresarial va para un lado y el proyecto de recursos humanos va para un lado totalmente distinto. Entonces, con la finalidad de poder unificar o de poder alinear los 2 proyectos, es que se comenzó a se comenzaron a utilizar estos 5 subsistemas. ¿Sí? Y Chevenato lo que nos va a proponer es, por ejemplo, que en el subsistema de provisión tengamos al reclutamiento, a la selección y a la planeación de recursos humanos. Cuando nosotros tenemos que definir quizás a cada uno de estos procesos, vamos a decir que, por ejemplo, que el reclutamiento es un proceso mediante el cual uno atrae candidatos que estén capacitados para la organización, tratando de que el número sea razonable y que las personas que vayamos eligiendo estén calificadas para ocupar esa posición. Cuando pensamos en el proceso de selección, lo hacemos en función de decir que es un proceso de comparación y de toma de decisiones, en donde vamos a estar comparando a las personas con el perfil del puesto que se haya diseñado y a las personas entre sí, con la finalidad de poder elegir al mejor elemento que se pueda adaptar a las necesidades del puesto de trabajo que la organización tenga vacante. Y cuando hablamos del proceso de planeación de recursos humanos, es de alguna manera poder determinar cuáles van a ser las necesidades en el corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, entendemos las urgencias, ¿sí? Desvinculaciones, renuncias, muertes, forman o entran dentro del proceso de planeación de recursos humanos a corto plazo. Cuando hablamos de mediano plazo, ya lo hacemos en función de poder ir viendo cuáles van a ser las necesidades de los trabajadores en función de las competencias que deban tener desarrollados en un periodo no mayor a 3 años, y en función de eso ir determinando cómo vamos a hacer para que el equipo de trabajo pueda adquirir esas competencias que se necesitan para que la empresa siga siendo competitiva en el mercado. Y cuando hablamos de las necesidades a largo plazo dentro del proceso de planeación, lo hacemos en función de poder determinar cuáles van a ser los objetivos estratégicos de la compañía y en función de esos objetivos estratégicos,
cuáles son los procedimientos que va a aplicar recursos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, como para que quede claro esto del largo plazo, supongamos que el objetivo general de una empresa es crecer en la venta online en un 30% de acá a 5 años. Bueno, el Departamento de Recursos Humanos lo que deberá hacer es ir monitoreando e ir implementando acciones para que la compañía empiece a tener un desarrollador web o empiece a tener personal en el call center para atender los llamados, en fin. Cada una de las áreas va a determinar cuál es su aporte al proceso de planificación estratégica que tenga una compañía. En el caso de recursos humanos, va a aportar la calidad y la necesidad y la cantidad de capital humano que se necesita, ¿sí? Por eso siempre que hablamos de planeación de recursos humanos, podemos definirlo como el momento en donde el área o el departamento debe arbitrar los medios para contar con la cantidad de personas necesarias para producir en un determinado momento y también que esas personas que estén tengan la calidad suficiente para poder atravesar ese momento, ¿sí? Entonces, el proceso de planeación de recursos humanos nos va a hablar, por un lado, de la cantidad de personas que se requieren para llevar adelante un proceso y por otro lado nos va a hablar de la calidad de personas que necesitamos para llevar adelante ese proceso. En el segundo subsistema tenemos, en el segundo subsistema, que es el de aplicación, tenemos de alguna forma 3 elementos que están unidos, ¿sí? Diseño, análisis y descripción de puestos. Diseño, análisis y descripción. Ese es el orden correcto. Cuando hablamos del diseño, hablamos de poder determinar cómo una posición va a estar dentro del organigrama. Cuando hablamos de diseño, es poder determinar la autonomía que va a tener ese trabajador y es poder determinar también cuáles van a ser los instrumentos de comunicación, tanto verticales como horizontales, y es poder determinar, en definitiva, cuál es la cantidad y la diversidad de tareas. ¿Sí? El diseño nos permite poder colocar a una posición dentro de un contexto determinado. Una vez que uno diseña el cargo, que conoce la profundidad y conoce la amplitud, la profundidad hablamos de la toma de decisiones y la amplitud hablamos de la diversidad de tareas, lo próximo que tenemos que hacer es analizarlo. Y para analizarlo vamos a contar con 5 técnicas, ¿sí? Cuando hablamos del análisis es poder saber qué hace una persona, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, con qué elementos, con qué herramientas, qué utiliza, qué no utiliza, qué competencias debe tener, cuán capacitado debe estar, en fin, son todas esas las preguntas que nos vamos a hacer, ¿sí? Buscamos indagar todo lo que una persona realiza en su puesto de trabajo. Para el análisis, como dijimos, teníamos 5 técnicas: la entrevista, el cuestionario, la observación y la bitácora. La bitácora normalmente no es un elemento que utilicemos demasiado, pero sí la entrevista, la observación y el cuestionario. Y una vez que tenemos todos los datos analizados, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el de qué manera, con qué elementos, lo próximo va a ser protocolizarlo, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a exhaustivamente poder determinar todas las funciones de una persona en un protocolo determinado, que normalmente, de acuerdo a lo que la universidad nos enseñó, ese protocolo va a ser molar o va a ser molecular, ¿sí? Vamos a tener un diseño, una descripción de puestos molar cuando estemos trabajando con personal operativo, que tenga poca diversidad de tareas y poca autonomía, y vamos a estar trabajando con un diseño molecular cuando la amplitud y la profundidad sean mucho mayor. Normalmente personal jerárquico o personal que tenga diversidad de tareas y autonomía para realizar sus trabajos. Y dentro de este mismo subsistema, Chiavenato nos va a proponer la evaluación de desempeño, ¿sí? Porque, por ejemplo, está en el proceso de aplicación y no en el desarrollo, porque de alguna manera
La evaluación de desempeño es el resultado de nuestras descripciones de puestos. Nosotros, dentro de la descripción de puestos, tenemos un elemento que es fundamental para evaluar el desempeño, que son los estándares. ¿Sí? Uno, cuando describe los puestos, coloca los estándares de desempeño y de ahí va a salir la evaluación de desempeño que le hagamos al trabajador. ¿Sí? Uno la puede definir a la evaluación de desempeño como el método que nos permite poder ver las áreas de mejora, las oportunidades que tenga una persona en un puesto de trabajo en función de las tareas que realiza y que lleva adelante. En función de esto, vale decir que cuando uno evalúa el desempeño, lo hace en función del puesto de trabajo. ¿Sí? Uno no analiza o no evalúa personas, evalúa puestos de trabajo y evalúa las personas que ocupan ese puesto de trabajo, pero no lo hacemos de manera subjetiva por lo que la persona nos parece. Dentro de los procesos de mantenimiento tenemos toda la parte hard, toda la parte dura de la gestión de personas. Normalmente acá tenemos todo lo que tenga que ver con retribuciones, con beneficios, con seguridad e higiene y con relaciones sindicales. Normalmente cuando hablamos de remuneraciones y retribuciones, lo que vamos a estar buscando es la remuneración global. Cuando pensamos en la remuneración global de un trabajador, lo hacemos en función de no solo los aspectos económicos, sino también aquellos aspectos afectivos o aquellos aspectos que llevan a que una persona se fidelice con una compañía teniendo en cuenta el reconocimiento y los beneficios que ésta pueda llegar a otorgar. Después tenemos el proceso de desarrollo de personas, ¿sí? Ahí vamos a tener los procesos de capacitación, que son un medio para desarrollar competencias. Dentro de los procesos de capacitación podemos mencionar tres tipos de capacitación: por discrepancia, por cambio o por incorporación. En el caso de las de discrepancia, son aquellas en donde tenemos un trabajador que necesita hacer algo y no lo sabe hacer. En el caso de las de cambio, estamos haciendo referencia a tener que modificar la forma de hacer alguna tarea. Y en el caso de la de incorporación, es sumarle una tarea extra a lo que ya venimos realizando. Después tenemos el desarrollo de personas. Cuando hablamos de desarrollo de personas, lo hacemos en función de poder generar planes de carrera, planes de crecimiento, en donde los trabajadores puedan adquirir nuevas competencias y crecer dentro de la organización, ya sea mediante un plan de carrera o mediante programas o planes de sustitución que puede manejar el Departamento de Recursos Humanos. Y por último tenemos el desarrollo organizacional, ¿sí? De alguna forma, cómo vamos transmitiendo, cómo vamos haciendo que se transmita la cultura dentro de la empresa. Y por último tenemos en el quinto subsistema los procesos de seguimiento de personas. En este caso hablamos de base de datos, sistemas de control y sistemas de información. ¿Sí? La base de datos es la que nos va a permitir consolidar toda la información de los trabajadores en el área de recursos humanos. Los sistemas de control serán las políticas que uno vaya a aplicar, y en función de esas políticas uno ahí verá la flexibilidad o la cintura que tiene en cuanto a la gestión. Y los sistemas de información son aquellos que se van a nutrir no solamente de la base de datos que tenga recursos humanos, sino también de lo que el resto de los mandos medios informen a través de los distintos canales de comunicación que se puedan tener. ¿Sí? Bien, esto en cuanto a la DC de la gestión de recursos humanos. Después, si uno quisiera ver un croquis un poco más amplio de estos sistemas de gestión, nos vamos a encontrar que lo primero que uno debe hacer en la realidad es poder planificar las políticas de recursos humanos. Y cuando hablamos de las políticas, es establecer los procedimientos, es establecer las estrategias que se van a llevar adelante para gestionar el capital humano, y es planificar la gestión de recursos humanos teniendo en cuenta el corto, el mediano y el largo plazo. ¿Sí? De alguna manera, estos dos elementos son como los rectores, ¿sí? De ahí se van a desprender el resto de los subsistemas en función de generar el diseño de puestos, en función
de generar los procesos de selección, de vinculación, de inducción, de periodos de prueba, de administración de legajos, de procedimientos disciplinarios o desvinculaciones, y también de nuestras políticas van a salir también las compensaciones en función de poder determinar cuál va a ser el valor salarial que le corresponde a cada trabajador de acuerdo con el aporte que realicen en la organización. Y ahí cuando uno ya empieza a gestionar y ya tenemos diseño de puestos y ya tenemos procesos de selección y ya sabemos cuánto vale ese trabajador, después lo que vamos a tener que hacer es evaluar el rendimiento, el desempeño de cada una de las personas y en función de los resultados de ese desempeño uno gestiona los planes de capacitación o los planes de carrera profesional, ¿sí? Todo con la finalidad de poder lograr un ambiente o un clima sano y favorable para todas las personas que integran una organización, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esta segunda filmina es una radiografía de cómo el Departamento de Recursos Humanos realiza sus funciones y cumple con los subsistemas que Chiavenato nos acabó de explicar hace un ratito. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo claro, Gastón, hasta acá. Excelente. Bueno, no lo leíste, no lo viste, así que léelo tranquilo. Cuando lo termines de leer, arrancamos a resolverlo. ¿Listo, Gastón? Bueno, a ver, ¿qué puedes contarme que hayas leído que te haya llamado la atención? Sobre todo la parte de abajo, ¿no? La última parte ahí donde se encuentra con el señor López y que comprueba que la empresa había hecho un estudio ambiental entre los vecinos, amigos, tenía en detalle infracciones. Exacto. Sí, eso es lo que primero le va a llamar la atención a todo el mundo, lo del estudio ambiental. Ahora bien, Sí. ¿está bien que sea un estudio ambiental? ¿Está mal? ¿Es ético? ¿No es ético? Buena pregunta. Eh, Eh, depende de la percepción, ¿no? De cada uno ahí. sí, en realidad no es que depende de la percepción. A ver, todo tiene que estar consensuado. ¿Sí? Sí, Si todo está consensuado, no hay ningún problema. Ahora, si pasa lo que pasa en esta empresa, en donde te lo hacen de prepo, bueno, ahí sí, ya ahí no es eh, ético. pasó, digamos, un límite que es la privacidad de la persona. Pero si vos vas a una entrevista y te dicen, che, mirá que te vamos a hacer un estudio ambiental y vos aceptás esa condición, bueno, estás dándole la potestad para que lo puedan hacer. Sí. Ahora bien, ¿hay empresas que lo hacen? Sí. ¿Para este puesto es necesario? Podríamos decir que sí. Y de alguna manera el tesorero va a ser el responsable de manejar toda la caja de la fábrica esta, ¿sí? del comercio este,
y si manejaran mucho volumen de dinero, estaría bien que se lo hagan, no digamos de la forma en que lo hicieron, ¿sí? Sí. Nunca a nadie le va a importar si tenés multas de tránsito o no tenés multas de tránsito. Más que nada, los estudios ambientales que se hacen sirven como para corroborar el domicilio, ¿sí? Que la persona viva en el lugar donde vive, donde dijo que vivía, y sirven para ver las condiciones en las cuales puede vivir, ¿sí? Algunas empresas o algún rubro que en algún momento lo llegó a hacer, ahora no sé si seguirán haciéndolo, eran los bancos, ¿sí? Los bancos hacían estudios ambientales de las personas que contrataban, más que nada aquellos que estaban en la línea de cajas, debido a que también manejaban un volumen importante de dinero, ¿sí? Bien, esa es lo que podemos decir con respecto al estudio ambiental. Después es todo Bien. muy raro, ¿sí? Sí. Desde que comienza hasta que finaliza es todo sumamente raro. Te hacen esperar 1 hora y media, te tienen 2 personas, te hacen 2 preguntas pavas. Había uno escondido ahí adentro, ¿sí? Prácticamente si vos me decís, ¿querés venir a trabajar acá? No, gracias, paso. Después de todo esto, paso. Sí. Déjame. Eh, Así que sí, nada, eso. Bien, y después con respecto a las preguntas, son relativamente, este primer caso lo que tiene es que es muy teórico, ¿sí? En la concepción de todas sus preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que nos hace es redactar el aviso que publicaríamos. Bueno, ¿qué no puede faltar en un aviso de selección? ¿Qué tiene que estar? Sí o sí. ¿Qué se te ocurre que tiene que estar? Esa parte, ahí me agarraste en Orsay, ¿eh? Bien, no, no pasa nada. ¿Qué no puede faltar? A ver, si vos acordate el aviso de selección, que hayas El, el, visto, el, que esté publicado. el- y la vacante que tengo que cubrir. Tiene que estar bien Exacto. claro eso. El nombre del puesto, ¿qué más? Si empezamos a descomponer ese aviso de selección. Bueno, también tiene que estar el tema de, sí, dijimos la vacante del puesto, el tema de las edades también es clave, de qué edad hasta qué edad, la Bien, no. franja. Ahí ¿No? no. No, si decís eso en No es el examen necesario. te bochan. Así de uno, te bochan. No, a ver, por Sí, una cuestión, digamos, nueva o no sé, una cuestión de no sé qué, de lo que se les ocurra, a la universidad no les gusta que cuando uno piense en el aviso de selección, lo piense en función de sexo y edad. ¿Sí? Es como que nada, no existen más los puestos de hombres y de mujer, y tampoco existen más las edades. ¿Sí? Está bien que si bien. uno observa los avisos de selección, en el 80% nos encontramos con que buscan una determinada cantidad, o sea, una persona con una determinada cantidad de años, o siguen poniendo sexo masculino o femenino excluyente. Sí, No debería suceder, no debería suceder, pero bueno, sigue bien. sucediendo y seguirá sucediendo. Sí, Cosas que son inevitables. sí, sí. Bien, eso serían entonces la edad, del sexo y todo lo demás, serían los requisitos. ¿Qué Sí. más? Y entonces, en requisitos, ¿qué iría si no va? ¿Sería todo Requisitos, más general? claro, requisitos no más general, ¿sí? Requisitos vas a poner el estudio que debe tener alcanzado el candidato, ¿sí? Y Sí, los años de experiencia. Esa que quedó como esa la forma de filtrar, ¿sí? Si vos querés filtrar y achicar tu número de candidatos, vas a poner, por ejemplo, que estás buscando a alguien que esté estudiando, no sé, una maestría y que tenga 15 años de experiencia, ¿sí? Por ejemplo. Si quisieras filtrar, hacer algo muy, muy chiquito claro. en cuanto a No, candidatos. como dijiste, Gastón, no sexo, no tampoco edad, decía, no, no excluyente la edad tampoco, nada de eso. Claro, exactamente. No debería ser ya excluyente ni el sexo ni la edad. Sí, entonces, si pasamos en limpio el aviso de selección, tiene que tener el nombre de la empresa, teóricamente hablando, o Ujú. a qué se dedica, el nombre del puesto de trabajo,
las funciones, tareas y competencias que debe tener desarrollado la persona que se postule, el ofrecimiento por parte de la empresa y los requisitos. ¿Sí? Bien. Si nosotros tuviéramos que generar, o mejor dicho, hay que hacerlo, porque nos dice redacte, así que nosotros esta pregunta la tenemos que responder más o menos de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno, para redactar el aviso publicitario tengo que tener en cuenta que este se debe construir a partir del nombre de la empresa o a qué se dedica, el nombre del puesto, las funciones, tareas y competencias, el ofrecimiento de la compañía que va a contratar y los requisitos para ocupar esa posición. Entonces yo esto puedo decir que el aviso mío de selección sería importante empresa de artículos del hogar, busca su próximo tesorero, cuyas funciones serán la atención a cajeros, evaluar los desvíos con faltantes de caja, atender al personal de Prosegur, generar conciliaciones bancarias y generar, enviar documentación sobre cupones perdidos. Las competencias que debe tener esta persona es ser proactiva, ordenada, con amplio dominio de las relaciones interpersonales. La empresa ofrece muy buen clima laboral, bono semestral por cumplimiento de objetivos y comedor en planta. Todos aquellos interesados deberán estar próximos a graduarse de las carreras de contador, ciencias económicas o afines, con al menos 2 años de experiencia trabajando en la industria del retail. Los interesados enviar el currículum a juancarloslopez@articulosdelhogar.com.ar. ¿Sí? Bien, Bien. y de esa forma queda construido, digamos, lo que es el aviso publicitario para este puesto. ¿Sí? ¿Quedó clara la primera pregunta? Sí, clarísima, clarísima. Excelente. Después dice qué canales de reclutamiento se utilizaron en esta búsqueda y qué ventajas y qué desventajas tiene. Canales de reclutamiento hay 2. ¿Te acordás cuáles? Tenemos 2 canales de reclutamiento. Bien textual, no me acuerdo, Gastón. En Bien. este caso utilizaron un aviso publicitario, ¿es? Claro, sí, un aviso. En realidad no se condice lo que te pide acá con lo que pasa en el caso. Bien. ¿Por qué? Digo que no se condice. Porque si... ahí lo voy a explicar. Bien, tenemos dos posibilidades. Siempre que hablemos de reclutamiento, vamos a tener 2 posibilidades. En este o en cualquier caso. Esas posibilidades van a ser internas o externas. ¿Sí? Sí. Que provenga de la misma organización o que lo traigamos de afuera de la organización. ¿Sí? No hay más chance. Interno o externo siempre va a ser el reclutamiento, en su defecto puede llegar a ser mixto cuando uno no esté seguro de que la persona pueda salir de la misma organización. Entonces, por las dudas, trabajamos con los que están adentro, pero también trabajamos con los que están afuera. ¿Sí? Entonces puede ser interno o externo, y dentro de los canales externos, más que nada, tenemos como distintos subcanales. ¿Sí? Es ahí donde tenemos, por ejemplo, los portales de empleo, por ejemplo, los portales de empleo, las universidades y los sindicatos, el diario, la radio o la televisión, las agencias o las consultoras, los referidos. ¿Sí? Cuando hablamos de los referidos, hablamos de este caso. En este caso, el reclutamiento es por referido. ¿Por qué es por referido? Porque nosotros tenemos lo siguiente.
tenemos a un colaborador, ¿sí? Que es el contador, que le está ofreciendo el puesto a un alumno suyo para tesorero, ¿sí? Entonces, este tesorero viene referido del contador general de la empresa, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, perfecto, Bien. Gastón. Y después dentro del interno, normalmente nuestros canales, propiamente dicho, van a ser las intranets o las carteleras, ¿sí? O en su defecto, el aviso que se pega en la puerta de recursos humanos, ¿sí? Pero dentro de lo que es el espectro externo, tenemos distintos subcanales, que es donde nosotros vamos a publicar el aviso, ¿sí? Bien, ¿por qué digo que no se condice una pregunta con la otra? Porque si vos me mandás a redactar el aviso, no lo vas a hacer para un canal de referidos, ¿sí? Normalmente en el canal de referidos decís, che, estoy buscando tal puesto. ¿Conoces a alguien? Exacto. Sí, bueno, mándamelo. Sí, más o Bien, menos así funciona el de referidos. bien. Pero bueno, nada, son detalles de la pregunta 1 y la pregunta 2 que te puede llevar a la confusión, porque vos podés decir, bueno, sí, lo hizo a través de un portal de empleo. No, no lo hizo a No. través de un portal de empleo, sino a través de un canal de referidos. Bien, ¿y qué ventaja puede tener o no tener un canal de reclutamiento externo? Ventajas y desventajas. Externo y por referido, ¿no? Obviamente. Sí, estamos hablando del referido. Exactamente. ¿Qué ventajas puede tener? Eh, la cercanía de las personas, que al ser referido ya se conoce a la persona, alguien conoce a esa persona, con las referencias y Bien, todo. sí, exactamente. Esa es una de las ventajas. Sería la ventaja puntual, sería técnicamente hablando, sería la ventaja es que el canal de referidos, de referido al conocer a la persona que va a ingresar, ya conoce a la organización de manera indirecta, entonces se va a adaptar mucho más rápido a la cultura de la organización que alguien que venga de afuera que directamente no la conozca, ¿sí? Entonces permite una rápida adaptación a la cultura organizacional. Además Bien, es más económico, ¿sí? Porque vos no gastás en un proceso de selección, sino que simplemente entrevistás a los referidos. Es más rápido y es más seguro, ¿sí? La persona que normalmente ingresa por referidos no se te va a ir a los 3, 4 meses o un año porque se supone que tomó un compromiso con la persona que lo refirió, ¿sí? Entonces va a ser mucho más complicado que eso suceda. bien, Además, siempre es sangre nueva que ingresa a la organización y de alguna manera le da como un nuevo aire, ¿sí? Porque viene con las ideas claras, se supone, de lo que el mercado está pidiendo, y eso lleva a que quizás se puedan renovar distintos procesos que quizás están estancados por la falta de innovación de las personas que trabajan en esa empresa. Y después, dentro de las desventajas, la principal desventaja del canal de referido es que, es que puede haber conflicto de intereses. ¿Sí? Si la persona que está referida con la persona que la refirió trabajan en el mismo sector, puede generar un tipo de conflicto de intereses. Puntualmente, en este caso, se podría dar, ¿sí? Debido a que uno va a ser tesorero, pero el que lo refirió va a ser su jefe, siendo el contador de la empresa, ¿sí? Entonces, si el tesorero se mandara alguna macana y el que lo referenció no quisiera quedar mal ante los directores, probablemente pueda cubrirle algún error que se pueda llegar a cometer, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta con los referidos que si vamos a contratar o vamos a utilizar este proceso, que las dos personas no estén dentro del mismo, de la misma jerarquía, ¿sí? bien. Dentro de la misma área, mejor dicho. Y además Sí, después tiene
todas las desventajas propias de un canal de reclutamiento externo, ¿sí? Normalmente lleva a que las personas que trabajan se desmotivan, normalmente también puede generar algún tipo de boicot a quien haya ingresado, y normalmente genere algún resquemor en aquellas personas que quizás querían esa posición, ¿sí? Bien, no hay mucho más para decir con respecto a eso. Después dice, ¿cómo es el proceso de selección realizado y qué clases de pruebas serían convenientes? Sería conveniente incluir dentro de un proceso de selección. Y acá lo primero que vamos a hacer es distinguir entre dos conceptos, ¿sí? Por un lado está el proceso de selección y por otro lado está el método de selección, ¿sí? ¿Te acordás cuáles eran los tres procesos de selección? No, no te voy a mentir eso. Bien. Tenemos Te el escucho. proceso de selección tradicional, Bien. el proceso de selección por colocación o el proceso de selección múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que el proceso de selección tradicional es el que normalmente usamos cuando tenemos varios candidatos para varios puestos vacantes. El proceso de selección por colocación es cuando tenemos un candidato para un solo puesto vacante. Y el proceso de selección múltiple es cuando tenemos varios candidatos para varios puestos vacantes. ¿Sí? Cuando hablamos del múltiple es cuando quizás vos estás buscando un cajero y alguien de atención al cliente y tenés una persona que se presentó en el proceso de selección que la puedes ubicar tanto en un puesto como en el otro y en los dos puede funcionar, ¿sí? Bien, estos son los tres procesos. En este caso, puntualmente, si tuviéramos que pensar en un proceso que se haya utilizado, vamos a ir al proceso de selección por colocación, ¿sí? Tenemos un solo candidato, que es este contador, para el único puesto vacante, que es el de tesorero, ¿sí? Y después tenemos los métodos de selección. Y dentro de los métodos vamos a tener el tradicional, el de competencias y el headhunting. El tradicional consiste únicamente en entrevistas. El de competencias consiste en entrevistas y pruebas situacionales, técnicas o psicológicas. Y el headhunting lo vamos a utilizar cuando estemos buscando un ejecutivo de alto rango para que se haga, para robárnoslo de otra organización, ¿sí? Uno a través del headhunting busca personas empleadas a diferencia de los otros dos métodos de selección, ¿sí? Principalmente ejecutivos de alto rango como pueden ser gerentes o directores. Bien, y después nos pregunta qué clases de pruebas podemos hacer dentro de un proceso de selección. Bien, las que acabamos de mencionar. Podemos hacer pruebas técnicas, pruebas psicológicas o pruebas situacionales, ¿sí? Por ejemplo, una prueba técnica para este puesto podría ser sobre el dominio o el manejo de Excel. Una prueba situacional podríamos decir que la podemos hacer en función de ponerlo en una situación de aprieto al futuro contador y ver cómo resuelve, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, bueno, te faltan 5.000 pesos de tu caja fuerte, ¿cómo lo resolves? Y después tenemos las pruebas psicológicas. Normalmente acá vamos a utilizar el psicotécnico, ¿sí? Ni más ni menos. Y estas son las pruebas que le podemos hacer a este candidato. Bien, y la última dice, ¿cuáles son los conceptos que forman parte del costo laboral anual de un colaborador? ¿Cuáles se te ocurren que pueden ser los conceptos? Conceptos que forman parte del costo laboral. Bueno, el salario mínimo,
Costo laboral en su totalidad. Los aportes. Bien, bueno, ahí cos- está. Sí, Siempre vamos a pensar acá, cuando hablamos de costos laborales, o en este caso hablamos de costos laborales anuales, en el caso que viene vamos a hablar de costos de reclutamiento y selección. Siempre vamos a pensar en los grandes bloques, ¿sí? No nos vamos a detener en cuestiones pequeñas, ¿sí? Son 4 normalmente los costos laborales anuales que uno puede utilizar. Va, que tenemos que calcular, mejor dicho. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se te ocurren que son? Ibas bien igual. las retribuciones sería, por decir, un bloque que recibe el empleado en este caso. Sí, ¿qué más? Eh, lo que las cargas sociales, lo que le corresponde a... Están acá. ¿Está dentro? ¿Están ahí también? Son las contribuciones patronales. Sí, a ver, porque vamos a hacer una diferencia Sí, para aclarar algo. Una cosa son las contribuciones patronales, que son las que paga el empleador por tener un empleado registrado. Y sí, otra cosa son las cargas sociales. ¿Sí? Las cargas sociales las paga cada persona. Cada empleado paga bien, sus cargas sociales. ¿Sí? Por ejemplo, a vos de tu recibo de sueldo te descuentan un 11% de jubilación. sí, Pero eso no lo paga tu empleador, eso lo pagas vos. bien, Lo que hace tu empleador es retenértelo y pagarlo en la caja de seguridad social que corresponda. bien, Pero la retención es de tu sueldo. ¿Sí? No es exacto. que es un extra que tiene que pagar como la contribución patronal. No sé si me expliqué. Sí, 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 ¿Sí? clarísimo. Está Okay. La todo dentro de contribución las patronal es un contribuciones. extra, pero Bien, la carga social que a vos te descuentan lo pagas vos. Sale de tu sí, sueldo básico, te descontamos el 11% y nosotros se supone que lo pagamos con el formulario 931 en AFIP para que, bueno, vos pagues también tu parte impositiva dentro de la relación laboral. bien, ¿Sí? Entonces, únicamente lo que se van a grabar son las contribuciones patronales, no las cargas sociales, no las cargas sociales. Bien. Y después, cosas básicas, ¿sí? Sueldo, SAC, contribuciones patronales, ART y seguro de vida. ujú, Estos van a ser los 5 conceptos que forman parte del costo laboral anual de un colaborador. Sueldo y SAC son 13 sueldos. En el caso de contribuciones patronales, son un 24% para las empresas pymes y un 26,4% para las empresas más grandes. ¿Sí? ¿De dónde salen estos porcentajes? De la Ley de Reactivación Productiva y Solidaridad Social de diciembre de 2019. ¿Sí? Ahí se actualizaron las tablas de contribuciones patronales, en este caso por un total de 26,4% y 24%. Ahora bien, ¿qué es lo que paga el empleador en ese 26 y en ese 24? Paga una parte de la jubilación, paga una parte de la obra social, paga una parte en realidad no paga una parte, sino paga completo lo que es el Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares y PAMI. ¿Sí? Esos son los 5 conceptos que forman parte de este 26 y de este 24. Obra social, jubilación, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares y PAMI. Y después, además, tiene la obligación de pagar la ART y el seguro de vida. En este caso, ART y seguro de vida van a ser según corresponda. Debido a que no hay un monto fijo que se pague de ART y de seguro de vida. La ART va a depender de la actividad y de los niveles de accidentología, y el seguro de vida va a depender lisa y llanamente de la empresa que se contrate. ¿Sí?
Así que esa es la respuesta. Raya y cebo de vía según se cotiza. Bien, Bien. ¿alguna duda de este caso? No, perfecto. Vamos a pasar Tengo, al... Sí, tengo los conceptos dando vuelta, pero bueno, me falta lectura. Hace un tiempo que no me metía con esto. Por eso, después cuando los vas mencionando me voy acordando, pero al bien. principio no me acuerdo. No pasa nada. Vamos con el segundo caso. Pero tranquilo, cuando terminás lo... ¿Vale? ¿Listo, Gastón? Bien, bueno, acá lo primero que nos pide es hacer un análisis. ¿Qué análisis podemos hacer de este caso? Un lindo lío. Utilizando dos canales en simultáneo. Exacto. Ahí no sé si, no creo que sea conveniente hacerlo de esa manera. Un poco No. desprolija. Ujú. Creo que ese es el primer gran error ahí, la desprolijidad. Si se había decidido terciarizar con una consultora, poder definirle toda la consultora para que pueda hacer todo el proceso de selección. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿Qué más se ve? Eh, Además de la duplicación de procesos. Una falta de que hay, coordinación. sí, falta de coordinación, de definir como en el segundo párrafo, y donde dice que la consultora que lleva el proceso, no coordinaron ahí la puesta en marcha del mismo. Eh, Falta de coordinación en el inicio de la selección y también en los momentos de cuando se iba a definir eso. Exactamente. Sí, prácticamente, si uno hace un análisis, lo primero que tiene que evaluar es que no es que existe falta de comunicación, porque la comunicación está, sino más bien Ujú. lo que falta es poder coordinar acciones. ¿Sí? En ningún momento se pusieron de acuerdo exactamente qué es lo que quería cada uno, qué es lo que quería cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, por un lado la consultora está haciendo lo que le parece, la empresa está haciendo lo que le parece, y encima el error que comete la empresa es duplicar procesos. ¿Sí? O sea, si vos se Sí, supone que estabas abarrotado de trabajo, por más que pongas el aviso, nunca vas a buscar, nunca vas a terminar de hacer el relevamiento. ¿Sí? Entonces, podemos decir que esas son las dos fallas que uno puede notar. ¿Sí? Después a veces me decían, bueno, y lo del candidato, bueno, no, el candidato puede cambiar. Si vos podés, te pueden decir, no aplicás para este puesto hoy, pero si te capacitas y mejorás tus competencias y te volvés a presentar, probablemente adquieras esas competencias en el futuro y quizás a los 6 meses te vuelvas a postular y quedes seleccionado. ¿Sí? No es algo que nos debiera llamar la atención, decir, bueno, si en un momento no calificó, porque ahora no puede calificar si cambió o adquirió más experiencia o lo que sea. bien. Bien, y no hay mucho más para decir. Después dice, ¿cuáles son las cuestiones culturales que afectan a la empresa y a sus procesos? Y hay una cuestión muy chiquita y es un hilo muy, muy finito. Este.
¿Cuáles se te ocurre que pueden ser? Cuestiones culturales. Acá está la respuesta. Ah, el pedir permiso ahí a la dirección. Exactamente. ¿Por qué la respuesta está ahí? Porque, a ver, esos dos renglones te hablan del estilo cultural que tiene esta compañía. ¿Sí? Esta empresa puntualmente tiene un estilo cultural fuerte, ¿sí? Pero disfuncional, debido a que el Departamento de Recursos Humanos, a la hora de implementar o de buscar una mejora en sus procesos, tiene que pedir permiso a la dirección. ¿Sí? Entonces, es una cultura más bien orientada al poder, ¿sí? En donde todo está centralizado en la figura del dueño o del directorio o del responsable máximo de la empresa, que es quien define qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer dentro de la misma. En este caso, deciden que está bien que hagan el proceso de selección tercerizado, pero con un presupuesto muy chiquito, ¿sí? Motivo por el cual esas dos oraciones son las que te hablan de la cultura de la empresa y del tipo de cultura que tiene. ¿Sí? Sí. Y tampoco hay mucho más para decir porque no podemos decir más nada. No hay otra cosa donde se evidencie cómo es la cultura de esta empresa. ¿Sí? Y vale decir que tener una cultura autocrática o una cultura orientada al poder afecta a todos los procesos, porque vos siempre, para implementar o para hacer algo, vas a necesitar la anuencia del superior. Si a vos se te ocurre hacer algo innovador, probablemente te lo reboten por el hecho de que no salió de la cabeza de quien manda. Bien, después nos dice cuál debería ser el proceso completo. Haciendo referencia a la selección. Y acá tenemos dos caminos. Reclutamiento, selección e inducción. Sería el proceso completo, por ejemplo, si lo hiciera la empresa. Y el segundo camino que vamos a tener por ahí es, si lo hiciera la consultora, la definición del perfil, el proceso de selección que realice el consultor, la presentación de los candidatos a la empresa solicitada y por último tenemos la contratación, ¿sí? Y el programa de inducción. ¿Sí? Estos son los dos procesos completos que uno puede mencionar. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, ninguna razón. Bien. Después dice qué canal de búsquedas se utilizaron o se utilizó. Empresa. En este caso se utilizaron dos canales. ¿Cuáles? La empresa utilizó un portal de empleo Y externo. Los dos son externos, ¿no es cierto? los dos son externos, exactamente. Portal de empleos y la consultora, sí. correcto, Ese es un exactamente. canal. El portal de empleos y la consultora son los dos canales que se utilizaron para cubrir esta búsqueda. ¿Sería recomendable utilizar otro? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál?
Y todo lo que tenga que ver con lo externo, puede ser la parte de los medios también, universidades. Bien, pero ahí estarías cometiendo un error. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Si vos ya tenés dos, ¿le vas a Sí. seguir sumando canales? No. No, la entendí como si podría usar otros medios. Ya cuando se usaron dos, no. Sería embarrar más la cancha. Exactamente. Entonces acá hay dos respuestas posibles. Una respuesta es sí y otra respuesta, obviamente, es no. Ujú. Si yo me quisiera quedar con lo que acabo de decir recién, diría que no. ¿Sí? Que usen, más bien, no utilicemos otro, optimicemos los que ya están, Ujú. principalmente la consultora, que es a la que le estoy pagando, eliminemos el portal de empleo y que la consultora se dedique de lleno a realizarte tu búsqueda, si vos le das toda la información y si le compartís todo lo que necesita saber y si podemos coordinar las acciones entre nosotros dos. Ujú. Pero después hubo algo que pasó inadvertido en esta empresa, que es lo que me hace pensar que sí podemos utilizar o podríamos haber utilizado otro canal, que es justamente el canal interno. ¿Sí? Probablemente, como el Departamento de Recursos Humanos estaba desbordado, no se dio cuenta que el puesto a cubrir es urgente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos la certeza o el conocimiento de que quizás hay alguien que tenga las competencias, esté capacitado y tenga los conocimientos necesarios para ocupar esa posición, bueno, probablemente podríamos haberlo hecho más simple, más fácil, ascendiendo a ese trabajador, ¿sí? A Exacto. jefe de proyectos. Por eso que la alternativa interna es una posibilidad en este caso puntualmente. ¿Sí? ¿Podemos utilizar otro canal? Sí. ¿Cuál? El interno. ¿Por qué? Porque estamos buscando cubrir un puesto urgente y probablemente haya alguna persona en el equipo de ese jefe de proyectos que pueda asumir la responsabilidad de la jefatura, que no Bien. fue analizado dentro de la compañía porque el Departamento de Recursos Humanos en el momento de realizar la búsqueda estaba saturado, entonces no hizo un relevamiento si había alguien que podía hacerse cargo o no de ese sector. Sí. Bien. Y después dice cuáles deben ser los conceptos del reclutamiento y la selección. O sea, costos de reclutamiento y selección. Y no tiene nada que ver con lo que vimos recién del costo laboral anual, sino más bien en la previa. ¿En qué vamos a gastar en la previa? Vamos a gastar Sí, en los honorarios de la consultora, sí. vamos a gastar en el portal de empleos, vamos a gastar en los exámenes psicológicos si se los hacemos, vamos a gastar en el preocupacional y vamos a gastar en la cantidad de horas hombres que el Departamento de Recursos Humanos utilice para realizar esa búsqueda. ¿Sí? El cálculo de las horas hombres normalmente sirven para ver si el proceso de selección fue efectivo o no. ¿Sí? Normalmente, si vos, por ejemplo, estás buscando a alguien de maestranza y tardás 60 días y metés 80 horas, probablemente no esté llevando muy acorde el tiempo para poder seleccionar ese perfil. Distinto a si fuera un gerente que utiliza esa cantidad de horas, quizás sería normal, porque sería más difícil conseguir un candidato idóneo. Ujú. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien. Tercero y último. ¿Por qué digo que vamos a ver tres? Porque es mucha información para un primer día. Bien. Es así un bombardeo de información. Entonces vos para el sábado que viene vas a estar más leído, vas a estar
en mejores condiciones que la de hoy, vamos a poder charlar más. Exacto. Lindo caso. Sí, bien, ¿ya lo terminaste? Sí, sí, dale, Gastón. Bueno, ¿qué aspectos deben ser considerados para la búsqueda interna de un gerente de producción? Ya sea interno o externo, siempre vamos a estar buscando lo mismo. Ujú. Y como hablamos en el primer caso, la parte técnica, la parte de competencias, tiene que reunir las competencias para el puesto. Exacto. Sí. Tres aspectos son los que siempre vamos a tener que tener en cuenta o considerar para la búsqueda interna de no solamente un gerente, sino cualquier Cualquier persona puesto. que vayamos a ascender. ¿Sí? Y tiene que ver con eso, con que la persona tenga los conocimientos necesarios para asumir la posición, Ujú. con que tenga las competencias requeridas para el puesto, con que cumpla los requisitos eh, y bueno, que sea elegible, ¿no? Para ocupar esa posición. Eso es lo único que vamos a mirar. Que esté capacitado, que tenga las competencias y que cumpla con los requisitos que el puesto requiere que tenga Requiere. desarrollado. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. La segunda pregunta tiene que ver con acciones puntuales que uno podría implementar basándonos en la cultura de Oritas, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Y acá es donde voy a hacer la primera aclaración, ¿sí? Cuando nos pide acá, en este caso puntual, dos acciones, hace referencia a cuestiones que tengan que ver con lo humano, ¿sí? Teniendo en cuenta de que en el corto plazo se despidieron 38 empleados. Entonces, en función de eso se despidieron 38 empleados. ¿Cómo hacemos para que las personas que están no pierdan su motivación? ¿Cómo hacemos que las personas que quedaron, perdón, no pierdan su motivación, sigan siendo productivos, teniendo en cuenta que la cultura de Oritas es una cultura fuerte, funcional, en donde todos los miembros se comportan como una familia, en donde el compañerismo es una moneda corriente y probablemente después del despido de 38 personas van a quedar resentidos o dolidos. ¿Sí? Entonces, por eso, puntualmente, uno debe pensar en acciones humanas. ¿Qué acciones humanas se te ocurren sabiendo de todo tipo de proceso o procedimiento para llevar adelante y que ese equipo no se desmotive? Eh, ¿Qué se te ocurre? Desde el humano. sí, sí. Em, Estaba pensando que mientras hablabas, ¿qué acciones inmediatas hay después de 38 despidos?
No se me ¿No? viene ninguna, che. Bueno, vamos a ir por alguna de ellas. Por ejemplo, a ver, yo conozco una persona que aprobó este examen diciendo que él tiraría una manta en el piso, compraría sándwich de miga, Coca-Cola, y se pondría a charlar con todos los colaboradores. Una especie de break extendido, ¿sí? En donde cada uno pueda contar cómo está viviendo este momento y de alguna manera puede ir sacando sus emociones hacia afuera. ¿Sí? Pensé en eso, Gastón, en alguna reunión, algún espacio en común como para que no tenga que ver literalmente con lo laboral, para poder también contar un poco la situación y todas esas cosas. Exacto, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que va por ahí. ¿Sí? Después otro chico sé que planteó acá en este espacio, de que él usaría al dueño de la empresa como un motivador, ¿sí? En decir, bueno, sos la máxima responsabilidad, andar visitando a los empleados, andar hablándoles, comentarles qué pasó, y no solo eso, sino también alentarlos para que sigan trabajando de la misma manera en que lo venían haciendo. ¿Sí? Esa puede ser otra de Otra. las opciones. Y después puedes pensar algún otro tipo de acción que tenga que ver con lo humano. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Tenga que ver con lo humano, netamente. Acá no vamos a plantear capacitación, no vamos a plantear evaluaciones de desempeño, no vamos a plantear absolutamente nada. Solo cuestiones que tengan que ver con lo humano. ¿Sí? Después tengo otro chico que planteó un Family Day. Bueno, está bien. Conozco gente que ha planteado jornadas outdoor, fuera de la oficina. Perfecto. ¿Sí? Va por ahí. Sí. Bien, después dice qué conceptos se deben considerar para la liquidación final y cuáles son los pasos para desvincular. Si yo voy a despedir a alguien, tengo que tener en cuenta conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Te acordás cuáles son? Esto lo habíamos visto un poco ahí en Virtual Pagos. Exacto. Eh, Dentro de los remunerativos, siempre vamos a tener el sueldo y el SAC. sí, y el SAC. Dentro de los no remunerativos, vamos a tener siempre las vacaciones no gozadas y la indemnización por antigüedad. Y esto es lo que siempre vamos a tener en la liquidación. Ahora, ¿qué más le podemos sumar a esto? Le podemos sumar el mes integrativo. ¿Cuándo se lo vamos a sumar? Cuando a una persona no la hayan despedido el último día del mes. Si a vos te despiden el último día del mes, no hay mes integrativo. Si te despiden un 10, un 15, un 20, un 25, un 28, un 29, se van a pagar 29, por ejemplo, días de manera remunerativa y se va a pagar un día como mes integrativo. ¿Y qué otro concepto le podemos sumar a esto? El previso. Sí, eso te iba a decir. 1 o 2 sueldos de acuerdo a la antigüedad de la persona. Bien. Exacto. Y los pasos para desvincular es, primero, el cálculo del costo económico. ¿Sí? Lo primero que tengo que saber es cuánto le va a salir a la empresa echar a esa persona. Después, lo que tengo que tener en cuenta es la notificación fehaciente. Para el envío de la notificación fehaciente, tengo que utilizar, por un lado, puedo utilizar un telegrama, ¿sí? Y mandarlo. O en su defecto, puedo llamar a una escribana y rubricar un acta notarial y desvincular al trabajador a través de esa acción. ¿Sí? Después de eso tengo que pagar la liquidación final. Voy a tener 4 días hábiles para poder hacerlo. Tengo que entregarle el certificado del artículo 80
Para eso voy a tener 30 días para poder otorgárselo. Y por último, lo que vamos a tener es la entrega del formulario P6.2, que es el de aportes y contribuciones que está certificado por ANSES, ¿sí? ANSES nos va a dar un formulario firmado y sellado indicándonos que ahí están sus aportes, ¿sí? Bien, no sé si llegamos hasta acá con alguna duda. No, perfecto, todo claro. Y la última pregunta que tiene este caso es si los empleados sindicalizados pueden ser despedidos. No pueden ser despedidos. ¿Por qué no? A ver si no lo dije firme, pero a lo que yo me acuerdo. Si hay un delegado sindical, hay que pedirle permiso a la parte sindical, ¿o no? Para poder tomar una acción. Bien, bueno, acá hay un juego de palabras, Sí, porque nos habla de sindicalizados, ¿sí? Entonces uno puede tomar la palabra sindicalizados de dos formas. Una de ellas, como lo tomaste vos, ¿sí? Siendo representante de los otros empleados dentro de una empresa. sí. O podemos tomar la palabra sindicalizados como aquella persona que está simplemente afiliada al gremio. En el caso de la primera, no lo podemos despedir. Ujú. Con excepción de que se le revoque el mandato. ¿Y cómo le vamos a revocar el mandato? Haciendo que las personas firmen al menos el 10% de todos los que están dentro del convenio para sacarle la representación del sindicato, ¿sí? Cuando eso sucede, los podemos desvincular. La segunda opción que tenemos es hacerlo mediante o a través de un juicio, ¿sí? En donde nosotros, por algún motivo, demandamos al delegado y si el juez decide quitarle la representación sindical, también lo podemos desvincular debido a que ya no va a haber relación laboral que los una, ¿sí? Eso es de acuerdo a la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, artículos 51 y 52. Bien, no sé si quedó claro, ¿alguna duda? Sí, no, clarísimo. Excelente. Bueno, el sábado que viene vamos a ver el caso que más desafiante nos va a tener, ¿sí? Que es, ¿qué nos pasa? Que es el de rotación, ¿sí? Este es uno de los casos más tomados en esta instancia virtual. Vamos a comenzar con eso. Después vamos a ver los procesos de capacitación y de evaluación de desempeño y después vamos a ver 4 casos. El sábado que viene vamos a ver 4 casos porque vos ya vas a tener mayor cantidad de lectura y vamos a Sí. poder trabajar y participar más. ¿Sí? Bien, bueno, nada, andá leyendo despacito, tranquilo. No hay necesidad de que te mates con la lectura. Lo importante es que sí vayas empezando a concatenar los temas que acabamos de ver y que vamos viendo. ¿Sí? Así a medida que vayamos avanzando, vos también ya te vas sintiendo más seguro, ¿sí? Que es lo más importante, ganar seguridad. Gastón, esta clase después me la pasás también, así la vuelvo Esto queda a ver. grabado, yo ahora, ni bien Perfecto. se termina de descargar, lo subo al drive que te pasé y va a ser que va a decir clase 1, sábado 2 del 7. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno, nada, a meterle, Dani. Gastón, muchísimas gracias por todo. No, Quería, por favor, sinceramente, venía con muy poca lectura, con muy poco dedicación a esto, pero bueno, le decía casualmente a mi esposa esta mañana, digo, esta clase tiene que disparar algo y bueno, ya está bien clarito todo lo que disparó. excelente.
Bien, bueno, el material de lectura también lo tenés adentro de uno de los drives, Sí, ¿sí? 300 y pico de páginas tiene el material, los casos sí. también están ahí, así que a meterle con todo y bueno, a seguir avanzando, ¿sí? Que de eso se trata. Muchísimas gracias, Gastón, por todo. Dale, un abrazo, nos vemos el sábado. Buena semana. Gracias.